Ok. Buenos días. Hoy día estamos en la sesión número 4 de creatividad en el análisis de la situación que sería mejorar la educación a distancia. Por problemas de conexión y equipo, vamos a hacer dos personas las que van a ocupar cinco sombreros y una persona, que es Patricio Reyes, será el director de orquesta. En este equipo somos Mario Santelice y Camilo Armijo. Camilo Armijo se usará, en este caso, el perspectiva objetiva, creatividad y voz de juicio, mientras yo seré intuición y lógica positiva. Adelante. Ya, vamos a comenzar con el sombrero blanco, con la información y los hechos desde la perspectiva objetiva, que, bueno, yo pongo sobre la mesa obviamente los hechos que son, podría ser lo que ocurrió con las conexiones de algunos alumnos, eh, problemas a la hora de tener o de conectarse a las clases, como por ejemplo lo que sucedió con las cuentas de Teams. Es un hecho que, si bien es una plataforma que facilitó el tema de las clases, también presentó estos tipos de errores. También pensar, obviamente, que hay personas que cada uno tiene un caso y tiene un contexto en el que obviamente asiste a las clases y tiene problemas, por ejemplo, no solo con con la conectividad a las clases como tal, sino simplemente con el Internet. Por ejemplo, personas que quizás están viviendo en un contexto que no pueden costearse, por ejemplo, tener ni siquiera Internet en la casa, pero también es un hecho que fue una solución bastante rápida a la hora digamos, de solucionar el problema de las clases a distancia, eh, al punto de que, por ejemplo, podemos mantener nuestro horario, seguimos usando cosas como el aula, se utilizan cosas como el foro, hay chats, pero también tiene un problema con el hecho de, por ejemplo, ahora de armar grupos, de no conocer gente y de que, por ejemplo, en este tipo de ramos, obviamente dificulta un poco el hecho de trabajar netamente en grupos porque uno no tiene como un contacto simplemente con los demás. Eso sería, yo creo, lo más objetivo y los hechos más importantes son los hechos que han pasado que no podemos remediar. Eso. Continúa nomás tú con el... Ahora viene la opinión lógica positiva, que la que da los beneficios y las ventajas sobre la misma educación a distancia, que serían, aunque serían básicos las ventajas, como por ejemplo decir que es mucho mejor estudiar desde una zona de confort, estando en el hogar de un alumno o estando en el mismo hogar del mismo profesor, es mucho más fácil la conexión entre esas dos personas. ¿Cómo decirlo así? Es más fácil que el alumno se conecte con el profesor de esta manera sin sentir la presión de que la clase esté avanzando sin él. Ejemplo claro es cuando están 20 alumnos sentados en una sala de clase y el profesor se dispone, o sea, el alumno se le va el tema y este queda con ese vacío en la materia. Pero siendo así en las clases online no es lo mismo, ya que uno puede privatizar un chat y preguntarle al profesor. También es muy factible el hecho de que las conexiones al día de hoy son tan veloces, son tan buenas, que cualquiera desde cualquier punto, usando una simple conexión desde el celular hasta internet wifi, desde cualquier lugar, puede conectarse a una clase. Desde esa perspectiva lógica, la educación a distancia se ha mejorado y ha servido bastante eh, para, para esta crisis sanitaria, para seguir con las clases, para seguir con el modelo educativo que se mantiene en las universidades, colegios, etcétera. Adelante, Camilo. Ya, yo voy a continuar con la voz de juicio o con mi voz de juicio, que sería básicamente hacer un poco de crítica a lo que ha estado pasando con el sistema
de la educación a distancia. Yo creo que los puntos más críticos obviamente son que muchas personas no están entendiendo lo que está pasando en clase, quizá no simplemente en nuestra carrera, o sea, no, digámoslo, no la carrera como tal, que por ejemplo es periodismo, que quizás tiene áreas que son más teóricas, pero, o sea, teórica y práctica. Por ejemplo, la parte práctica, aquí básicamente, por ejemplo, tenemos ramos de fotografía que simplemente no podemos ejercer porque básicamente no se puede salir de la casa. Entonces, claro, está que no hay cosas que uno no vamos a desarrollar porque simplemente no se puede y que a pesar de que se puede entender que la universidad hizo lo que se pudo, pues obviamente no, quizás hubiese puesto otro tipo de solución a eso porque quedamos con un vacío que no vamos a ejercer. Ya hubieron casos, obviamente, de crisis social y cosas así, pero obviamente ahora otra vez sucede algo así y no creo que sea la solución llegar y hacer los ramos prácticos como si fuesen teóricos, básicamente. Otro punto sería que eh, muchas personas perdieron clases, por ejemplo, llevándolo a mi caso, tenemos, o incluso de un compañero que pierden clases porque obviamente el sistema de Teams, por ejemplo, no funcionaba bien, plantearon otras cosas que no se toman en cuenta en la universidad, como por ejemplo, no sé, digamos, otras soluciones, otras, ¿cómo se llama? Plataformas y tampoco se fueron oídas, simplemente nos pasaron ahora otra vez una cuenta, entonces no sabemos si va a funcionar completamente como debería el sistema en todo este semestre. Y además, que por ejemplo, mandar tantos trabajos, mandar tantas cosas, estando en la casa, donde obviamente no solo estoy yo, sino que muchas personas viven con más personas y tienen, por ejemplo, que compartir un computador, tienen que compartir internet, hay bulla, hay un montón de cosas que obviamente no te permiten concentrarte, ¿cachai? Entonces, eh, hoy, creo que eso sería el máximo punto y sobre todo quizá sería como a los profesores, no a los profesores, sino que el sistema este que no se ofrecen soluciones tan inmediatas para este tipo de problemas. Más allá de, por ejemplo, de la conexión, digamos, ¿cómo se llama? Con la materia, porque eso sí se puede consultar, porque sí puedes tener una duda y cambiarla, pero básicamente, no sé, si tienes un problema con una clase, tú vas a tener que esperar un montón o vas a tener que estar atento al email, pegado al email para que te llegue una respuesta. Yo creo que eso sería por ahora. Dale nomás con el siguiente. Bueno, ya terminando esto, de la intuición y la emoción y sentimiento, sería claramente pensar en los demás, pensar en la situación de los demás. Eh, Esto se muestra claramente, por ejemplo, en personas que no pueden tener la conectividad que todos tenemos. Por ejemplo, han habido muchas personas que se han tenido, por ejemplo, que subir a los techos de sus propios hogares para establecer conexiones, mantenerse en clase, eh, o pensar en las personas que tienen que compartir un computador en un ciber, y ese ciber está con 20 niños teniendo clases online, y ese mismo ciber tiene a un niño que tuvo coronavirus, o el mismo, no sé, pues director del ciber tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque esos niños no tienen simplemente un computador en casa o buena conexión. También se puede decir desde muchos lados que esta educación a distancia no ha sido la mejor que ha proveído para todos nosotros. Compañeros perdiendo clases, compañeros que avanzan más de lo que se debe por esto. Ejemplos son muchos, por ejemplo, que una persona no pudo conectarse a esa clase, los demás avanzan. No se le toma, por ejemplo, al más débil, no se le da la mano, no se le ayuda a la persona más débil, uno sigue en su propio mundo. Lo que usualmente pasa en lo que todos vemos en el mundo real cuando salíamos, cuando teníamos las mismas clases presenciales, ya no, esto se nota demasiado. Otras cosas también que suelen pasar junto a estas clases es la forma en que se toman las clases, la forma tan fría que se dan trabajo, te explican la materia, se dan trabajo y listo. No hay más del tema, se acabó y aprendiste. O sea,
te dan una guía y ya por eso aprendiste el tema. No hay esa interacción entre el alumno y el profesor que uno desearía tener. No hay esa interacción entre el medio y el alumno que desea aprender, por ejemplo, con ramos que no son teóricos. En el caso de, por ejemplo, ir a entrevistar a una persona, a una entidad, no poder hacerlo. ¿Por qué? Porque está la crisis sanitaria. Y básicamente esos son los puntos. Camilo. Ya, vamos a terminar esta primera ronda con, yo voy a hacer la creatividad y la alternativa de propuestas que pueden solucionar esto. Bueno, alguna quizás de las propuestas sería mm, quizá habilitar otro tipo de plataforma que funcione mucho mejor en casos de personas que no tengan esto, o sea, digámoslo así como internet o cosas así, que se le pueda otorgar cosas, pero de forma más rápida y de forma más, no sé, que puedan eh, tener sus clases tranquilos, cosas así. Eh, lo otro podría ser eh, hacer trabajos que no sean tan de grupos, tan de cosas así, porque obviamente no se puede hacer. Entonces, implementar otro tipo de ideas, de tareas que se puedan complementar con cosas de pareja, con cosas de no tan de grupos grandes, pero que se puedan dar opciones, quizás sería más que nada. ¿Cómo se llama? Ser más flexible con las notas, ser más flexible con esas cosas, porque en este contexto obviamente estamos todos de manera distinta. Eh, Ayudar un poco más a los profesores con capacitaciones en otras cosas que se les puedan dar la mayor digamos, la mayor capacidad de herramientas porque ellos utilicen, por ejemplo, no solo mantenerse en PowerPoint, sino también que puedan, no sé, por ejemplo, habilitar tipo de chat, porque por ejemplo, en los foros quizás se pierde un poco la esencia de la clase en sí, porque uno se distrae un montón, pero entonces, si se puede tener un contacto aún más cercano con eso, pues bueno, estaría bien. Eh, Quizás... um, podría ser quizá también obviamente ser más flexible con personas que no tienen micrófonos, que no pueden costearse ciertas cosas, que viven en otros contextos y ayudarlos con esas cosas hasta que los profesores estén atentos a eso. También obviamente la universidad que esté dispuesta a entregar ciertos recursos, herramientas para que los alumnos puedan tener clases de la mejor manera dentro de este contexto que hay. Eso sería. No tengo más que decir. ¿Hacemos Entonces, cambio? sí, dando finalizada la primera ronda de dos, Muy bien. ahora cambiemos los sombreros, por decirlo así. El tema sigue siendo el mismo, la mejora de la educación a distancia. Esta Yes. vez yo siendo la perspectiva objetiva, creatividad y voz de juicio, y Camilo siendo intuición y lógica positiva. Y viendo esto empezando ahora desde la perspectiva objetiva, obviamente que decir que el hecho de que la educación a distancia ha sido bastante innovadora en el hecho de que todas las universidades podrán o podrían hacer las clases online. El tema es que no es cierto para todas las personas que pueden costear una. Hay problemas de conexión, existen problemas de conectividad, existen muchos problemas igual que en todas las cosas. Eh, Siendo así, imposible o muy difícil eh, hacer una conexión eh, de educación, establecer un, un momento para enfatizar la educación. Um, Adelante, Camilo. Bueno, ya continuando con la intuición y obviamente el sombrero rojo, yo creo que sería lo más importante intentar ser empático en estos tiempos porque hay mucha gente que sufre ansiedad con este tipo de temas porque tenía un tipo de vida anterior, no solo los alumnos, sino también los profesores
que tienen que estar lidiando con un montón de estrés, que tienen que estar programando trabajos, que tienen que estar viendo distintos cursos, y eso es obvio, o sea, intentar también empatizar con eso y que sea realmente una empatía entre ambos, ¿no? Decir, mira, sabes que quizás el profesor se va a demorar más en evaluar, se va a demorar más en responder ciertos mensajes porque quizás tiene problemas dentro, o uno nunca sabe que tiene problemas, no sé, por ejemplo, un contagiado, una persona que está enferma en su familia y uno nunca sabe, al igual que el alumno. Así que yo creo que ese sería más o menos un llamado a que, digamos, se empaticen ambos casos, sean ambos sean flexibles mira, ¿sabes? Si se va a demorar mucho más en el mensaje, entenderlo y también que sean capaces de responder todos los mensajes, ojalá lo más rápido posible que se pueda dentro de ese contexto, porque igual, y entender que, que hay personas que viven en contextos diferentes, básicamente, tener una empatía con eso, porque obviamente un profesor no te va a solucionar toda la vida, pero el hecho de que esté preocupado de decir, mira, tranquilo, envíame este trabajo más tarde si tienes este problema y informar cuando tengas cosas, etcétera. Sería como más o menos un llamado a eso, a empatizar con las situaciones que puede estar pasando cada uno en su vida privada realmente, porque creo que eso es lo más importante, porque por ejemplo hay mucha gente que vive con estrés, que vive con ansiedad, que tiene ataques de pánico, que tiene depresión, que tiene un montón de cosas, que tienen enfermedades que quizás no pueden estar tratando bien porque están encerrados básicamente o no pueden ir ni siquiera al consultorio. Entonces, no solo son ellos que viven en una casa cada uno, sino que simplemente también conviven con gente y que tienen también problemas y sobre todo también económicos, etcétera. Yo creo que ese sería un llamado a eso, en puntual. Eso básicamente. Continuando. Am, Llevando esto a un análisis crítico, obviamente que es muy fácil criticar a la educación a distancia, las clases online, habiendo problemas desde todos lados, de hecho, desde los profesores que no pueden establecer una buena conexión o que no están instruidos para esto, no tienen eh, el material a veces que lo usan en las clases presenciales. Eh, Hasta problemas con los mismos alumnos que no tienen la disposición monetaria para comprarse eh, un, una buena señal de internet o tener un computador decente que les permita establecer una buena conexión en la clase. Eh, Eso obviamente genera problemas al aprendizaje del alumno y también a la interacción que tiene el alumno con el profesor. Eh, Esto queda claramente, esto se observa claramente en el día a día en que los estudiantes, por ejemplo, de colegios municipales no pueden establecer clases online por el hecho de que no pueden costearse un computador y tampoco pueden ir a los ciber porque si no se van a contagiar. El alumnado de la universidad como nosotros no tenemos problemas con las cuentas, tenemos problemas con conectividad, eh, o también tenemos muchos problemas siendo con los trabajos, con las entregas, la flexibilidad que se le da a la entrega de los trabajos. El- y esto no es solo problema de la educación online o de la conectividad, sino que es problema de las personas que estamos haciendo que no estamos capacitados para trabajar de este modo. Este viene siendo un problema ya de nosotros no sabiendo utilizar la máquina, no sabiendo cómo usar a nuestra disposición, a nuestro favor, el objeto que tenemos enfrente, o que este mismo no nos deje, no tenga un fácil uso para el usuario. Así que yo encuentro que esos serían los mayores problemas criticables a estas clases online. Eh, Te paso el pase ahí, Ya. Camilo. Bueno, ya, veamos los puntos positivos de esto. Sería básicamente que, a ver, surgió de una forma rápida.
surgió, realmente no, como decíamos antes, surgió de forma rápida, no perdimos muchos días, digámoslo así, o sea, cosas positivas que seguimos manteniendo un horario, el horario que nosotros habíamos elegido. No faltan los profesores, obviamente digamos, estamos todas las casas, pero de todas formas podría haber pasado algún caso extraordinario, cosas así que, no sé, por ejemplo, no tengamos clase cada 2 semanas, cosas así, y no es así, así que funciona, digamos, diría que funciona constantemente, así que estamos constantemente enviando los mensajes, estamos constantemente en los foros, viendo el aula virtual, podemos tener contacto con los profesores casi 24 horas al día, así que, por al menos por mensaje, así que, o con los compañeros igual se pueden, en este contexto y de estas cosas de las clases, se puede resolver dudas, por ejemplo, en grupos que uno ya tenía, o con compañeros que ya uno conocía, entonces puede eh, esclarecer ciertas dudas más rápido, ciertas dudas obviamente, pero bueno, son una facilidad igual hacerlo así. También tener la facilidad de utilizar Internet libremente, porque por ejemplo, tener un concepto que no conocemos, que no, que no manejemos, lo podemos buscar de manera mucho más rápida por Internet. O sea, no conozco una palabra, voy, la busco y ya está, y ya la conozco, o el profe dice, "Pues pueden buscar aquí a tal autor", y va uno y lo busca, o te manda un link del libro, eso también, que te pueden enviar mucho material. Sí, eso también hay bastante material que nos sube, por ejemplo en inglés nos suben un montón de material con el booklet, con ejercicio, listen, en otros ramos también. Existe la posibilidad de que las clases estén grabadas, poder ver las post cosas, o sea, aunque no puedas asistir a la clase, poder verla más tarde, eh, verla más tranquilo quizás cuando ya hayan pasado tu problema o hayan pasado algo que no sé, tener que salir a comprar al supermercado y luego, pues bueno, te pones a ver la clase como que está ya grabada de antes. Eh, También ahora, bueno, se nos facilitaron cuantas que ahora sí funcionan mucho mejor, que a pesar de todo uno puede tener contacto con el profesor de manera directa. Eh, yo creo que eso sería, que más, aparte nació bastante rápido, digámoslo así. Sí, como no fue como, miren, esperen 2 meses y de ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Simplemente fue, ya estaban más o menos preparados y se notó que estaba más o menos preparado esto, así que surgió de manera rápida y es beneficioso para nosotros porque no nos hace perder tanto tiempo ni perder un año o atrasar eh, nuestra educación, que obviamente no es la idea. Yo creo que esos serían como los puntos positivos más, al menos los que veo desde mi perspectiva igual de lógica positiva. Eso. Continúa nomás, Y por sí, favor. llevándolo a una llevándolo como a propuestas de cómo mejorar esto, fácilmente uno puede decir que se pueden establecer otros medios de comunicación aparte de del Teams. Pueden existir, por ejemplo, grupos de WhatsApp entre el alumnado y el profesor. Pueden existir otras aplicaciones como, por ejemplo, Zoom, aplicaciones que te permitan eh, más conectividad con el mismo profesor, eh, con la misma materia, también eh, o, añadir propuestas a la universidad que les permita a los estudiantes tener mayores conexiones, estableciendo becas para esto y otras cosas. Muchas cosas se pueden hacer hoy en día con la conexión que tenemos. Eh, Por ejemplo, otro ejemplo que se puede usar es grabarla, si el alumno no llegó a las clases, no puede entrar a su cuenta de lo que sea, de alguna aplicación, ejemplo Zoom, ejemplo Teams, ejemplo WhatsApp llamadas, lo que sea, por donde se realice la clase, obviamente el mismo profesor le puede enviar un audio en WhatsApp, puede subir la misma clase a YouTube, puede hacer miles de cosas hoy en día, lo cual benefician al estudiante, al profesor, para ver si éste se equivocó en algún punto, establecer otros medios de comunicaciones. ¿Qué más? Se pueden usar modelos
tridimensionales en los mismos computadores, por ejemplo, para los estudiantes de arquitectura, estudiantes de la misma, no sé, ingeniería comercial, ingeniería en mina, pueden usar el mismo computador para estar en clase, eh, en diseños 3D. eh, entonces, lo que hoy en día, alternativas, propuestas que hay para estas clases online, para mejorar las clases online, hay muchas y todas satisfacen una necesidad dependiendo de la carrera o el trabajo que uno quiera hacer. Más de eso yo no puedo decir. Así que eh, pienso que terminamos esta sesión del análisis sobre la mejora de la educación a distancia. No sé si lo mencionamos, pero bueno, está otro compañero que está haciendo de director y está escribiendo lo que habíamos dicho. No sé si lo habíais dicho al principio o se me Ah, olvidó. sí, 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 parece que sí lo había dicho. Igual en Bueno, todo caso no basta decir que Patricio Reyes aquí está escribiendo, siendo el director sí, de orquesta, como aquí dice, en la visión global, eh, ya que él no posee, por ejemplo, micrófono, no tiene sí, el no tiene, equipo suficiente sí, para estar en la clase. sí, Y por problemas de grupo, creo que también lo dije al principio, que no pudimos ser un grupo de seis, nos intentamos de comunicar con otros alumnos y nadie nos pescó. no, Hicimos sí, todo es lo que posible. habíamos, el Mario puso mensajes para que se pudiesen unir. Yo puse al principio, pero nadie nos habló y no pudimos contactarnos con ninguno de la clase. Y yo también en el grupo de mi carrera, porque yo sé que hay personas que son de otros años y de otros, ¿cómo se llama? Creo que ¿cómo se llama esta otra Otra carrera? sección, De publicidad publicidad. también. Sí, hay gente de publicidad que no conozco, entonces no podía enviarle un mensaje a personas que no tengo contacto con ellas. Ojalá hubiese tenido porque hubiese sido mucho mejor, pero bueno, era hacer esto o no hacer nada, así que intentamos hacer lo que se nos ocurrió y sacar las Sí, ideas al aire que teníamos. así que eso, muchas gracias por habernos escuchado, visto. Y nada más. Eso. ¿Algo más Muchas que gracias. decir? No, muchas gracias y eso. Ojalá sirva de algo el trabajo que intentamos hacer aquí.